Muy bien, ya estamos aquí en nuestro espacio de entrevistas y nos acompaña la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez. Ministra, primero que todo, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación y aquí a las órdenes siempre para comparecer. Tenemos muchísimos temas para comentar, pero quisiéramos iniciar con algo que va a suceder hoy, y es que el expresidente Rafael Correa tiene que rendir su versión por esta causa que le abrieron por supuesto cometimiento de traición a la patria. Él tiene que, vía telemática, pues conectarse con la Fiscalía y mencionar si tiene o no participación en este delito que le fue imputado por usted, ministra, que es la denunciante. Primero quisiéramos recapitular el caso para que los amigos televidentes y radioescuchas recuerden de qué se trata esta denuncia de supuesta traición a la patria que habría cometido el expresidente Correa. Bueno, yo presenté la denuncia a título personal, no como ministra del Trabajo, por ende no como ministra de Estado, en razón de que en enero del año 2024 el señor presidente Daniel Noboa Sin emitió dos sendos decretos ejecutivos, el 110 y el 111, en el uno declarando el estado de excepción y en el otro decreto ejecutivo la declaratoria del conflicto interno. En ese contexto, con la presencia de la fuerza militar y de la fuerza policial en las calles, en cumplimiento de dichos decretos ejecutivos, el expresidente Correa Delgado expresó a la comunidad internacional que era necesario respaldar la tesis del Estado mexicano que en ese momento estaba presidido por el expresidente López Obrador, en razón de que el sentenciado y también procesado Jorge David Glass Espinel había sido, por parte de la orden judicial, él había sido capturado en un lugar conocido como la Embajada de México. Frente a esta reacción y por todo lo que se dio en el proceso de decisión judicial de captura inmediata para cumplimiento de sentencia y también por incumplimiento de la medida cautelar de presentación periódica del procesado y sentenciado Jorge David Glass Espinel, es cuando el Estado mexicano decide solicitar a nivel internacional medidas cautelares en contra del Estado ecuatoriano. Es todo este contexto de conflicto interno, de la crisis que se da entre México y Ecuador, que el expresidente Correa Delgado pide sanciones para el Estado ecuatoriano. Incluso él señala de que se debe cerrar la entrada de todo el comercio, tanto ingreso como externo, del comercio ecuatoriano en lo que se conoce como la más grande ruta de comercio del Ecuador, que es la ruta de Guayaquil. Dice el Código Penal en el delito que a mi criterio se encuentra configurado por sus expresiones en canales internacionales, en radios internacionales y también en radios locales aquí en el Ecuador, que se requiere la posibilidad de irnos preparando ya para un conflicto internacional declarado por el Estado mexicano por toda la conducta que el Estado ecuatoriano viene sosteniendo. Es en este contexto y en razón de que el artículo destinado para la configuración del delito de traición a la patria señala que nadie puede generar pánico, sobre todo a la fuerza policial y a las Fuerzas Armadas que se encontraban en ese momento, como se encuentran en la actualidad, en las calles, en cumplimiento de los dos decretos ejecutivos que tuvieron dictamen favorable de la Corte Constitucional. Creo que evidentemente configura el delito de traición a la patria. ¿En qué fase entonces se encuentra este momento esta denuncia, aunque el día de hoy tendría que dar sus declaraciones libres y voluntarias el expresidente Correa? Pero ¿qué más falta? ¿Qué fase falta? Estamos en la indagación previa, que es la primera fase, la fase preliminar. Una vez que se cierra la fase de indagación previa, cumpliendo con todos los elementos de convicción que debe recabar el señor fiscal que lleva la causa, a petición de parte y también de oficio por los impulsos fiscales que la ley le determina, vamos a la siguiente fase. Si encuentra él que existen todos los elementos de convicción suficientes, él debe solicitar día y hora para la apertura de la instrucción fiscal pertinente. Estamos en esta primera fase y dentro de esta primera fase, yo,
como denunciante, ya rendí mi versión libre y voluntaria y le he solicitado al señor fiscal varios impulsos fiscales. Él los ha cumplido, de igual manera ha cumplido de oficio la solicitud de peritajes informáticos en relación a todas las declaraciones que él rindió y que se encuentran publicadas tanto en este medio digital que se llama YouTube, como también en todos los medios radiales aquí en el Ecuador y a nivel internacional. Esta parte el señor fiscal ya la está avanzando, la ha continuado y existen ya la intervención de varios agentes fiscales especializados en este tipo de peritajes. Ahora, son hechos que ocurrieron hace más o menos 6 meses ya. Algunas personas pueden preguntarse si vale la pena o no continuar con este proceso penal que, como bien sabemos, todavía le falta bastante. Yo creo que vale la pena defender al Ecuador y vale la pena defender a los ciudadanos. Todo proceso penal lleva su tiempo. Ningún proceso de esta naturaleza y de este carácter comienza un día y termina el otro día, porque para eso el sistema penal ha diseñado a través del Código Orgánico Integral Penal los tiempos. Una instrucción fiscal tiene un tiempo de 90 días, por ejemplo, se puede incorporar a una persona más en un proceso de instrucción fiscal, se amplía el periodo de la instrucción fiscal. La indagación previa también lleva el tiempo determinado en la ley. ¿Pero ha tenido presiones para desistir de este proceso? No, yo lo único que tengo son amenazas y aparte de eso, pues en las redes sociales que me dicen de todo. Yo ya estoy acostumbrada. Me han dicho incluso que me arrastren como Eloy Alfaro y que así debo morir. Y yo les contesto en algunos medios de comunicación donde he sido entrevistada que Alfaro cuando lo arrastraron ya estaba muerto, lo asesinaron en la cárcel. Y el expresidente también, no es que le ha dicho traidora, pero también se ha referido a usted. Bueno, yo a él le aplico en psicología lo que se llama proyección, es decir, él me endosa lo que es él. Bueno, ¿y usted seguiría con este proceso o este proceso seguiría aunque usted ya no sea ministra de Trabajo a título personal? ¿Esto sigue, ministra? Por supuesto, yo lo voy a continuar porque como dije hace pocos minutos atrás, al Ecuador hay que defenderlo y el Ecuador sí tiene personas que estamos dispuestos a seguir defendiéndolo. Ahora, la Fiscalía es quien acusa. Usted no puede decir quiero que le den tal sanción, pero como abogada sí nos puede explicar cuáles serían las repercusiones en el caso de que para los jueces determinen que sí hubo el delito que se le imputa al exmandatario. Los elementos de convicción sobran y le quiero comentar algo. Además, posteriormente en el conflicto y en la fecha en que el expresidente Correa Delgado señaló que debería ya iniciarse un tema probable de guerra entre Ecuador y México, él también respaldó la petición de medidas cautelares del Estado mexicano solicitadas en la Corte Penal Internacional. Él solicitó medidas cautelares en contra del Estado ecuatoriano. La Corte Penal Internacional decidió darle la razón al Ecuador. Las negó totalmente. Las negó, por lo tanto perdió. Perdió el expresidente Correa Delgado y perdió también el expresidente de México, López Obrador. Pero este delito, traición a la patria, tiene pena de cárcel. Tiene pena privativa de libertad, incluso superior a los 10 años, pero es importante establecer lo siguiente: no es un delito que se puede juzgar en ausencia, es decir, para llegar a la etapa de la condena. Mi pretensión es llegar a la etapa de juicio y que él sea llamado a juicio. ¿Qué otras consecuencias puede traer después de eso? Bueno, se emite la boleta de prisión. Cambiemos de tema ahora, señora ministra. Vamos al caso Verónica Abad. ¿En qué instancia se encuentra este sumario administrativo? La sumariada señora vicepresidenta de la República, Verónica Abad, ya ha sido convocada a la audiencia oral y pública para que sustente todas sus razones, todos sus dichos, haga el anuncio de prueba, ya lo practique en el momento de la audiencia. La audiencia está convocada para el día 7 de noviembre. ¿Cómo funcionan estos procesos administrativos? ¿Es el Ministerio del Trabajo el que funge quizás como juez, recibe justamente las comparecencias, luego emite una resolución? Explíquenos de eso, ministra. Bueno, es un tema procesal, administrativo, que viene realizándose en el Ministerio de Trabajo desde hace muchísimo tiempo. Con varios casos. Con muchísimos casos, porque está establecido en la norma, es decir, la LOCEP así lo establece, también el Ministerio del Trabajo tiene un estatuto, nosotros tenemos un acuerdo ministerial. Pero en el caso concreto de la sumariada señora Verónica Abad,
Una vez que se sustancie el proceso oral y público de los alegatos que ella ha presentado, se escuche también a los legitimados activos, en este caso a la Secretaría Jurídica de la Presidencia, a la Cancillería de la República del Ecuador, se escuchen todos los alegatos de los que se encuentran en la causa administrativa, se emitirá una decisión. De esa decisión, la señora sumariada puede presentar un recurso, que es el recurso de apelación dentro del mismo Ministerio del Trabajo, y puede presentar un siguiente recurso, que es un recurso extraordinario dentro del Ministerio del Trabajo. Todas estas etapas, si son necesarias, pues se las tendrá que agotar y cumplir, pero quien debe pedir son las partes procesales. Señora ministra, de prosperar todo este caso, este proceso del sumario administrativo, ¿puede ser destituida Verónica Abad como embajadora, como vicepresidenta? Explíquenos un poco. Mire, ella tiene una característica que no se la puede evidentemente negar. Ella tiene una designación como vicepresidenta de la República, pero yo quiero aquí dejar una puntualización. ¿Por qué se le apertura a ella el sumario? Porque la LOCEP señala que las personas de elección popular son servidoras públicas. No son servidoras públicas de carrera, como por ejemplo alguien que ingrese a la función judicial. Un secretario pues es un funcionario de carrera que puede llegar a ser juez incluso de la más alta corte de administración de justicia ordinaria, me refiero a la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, el legislador encasilló a las personas de elección popular como servidoras públicas. Siendo así, y porque el artículo 22 de la LOCEP obliga a que el Ministerio del Trabajo aperture el sumario administrativo a los servidores públicos, no hace excepción ni a los de carrera, ni tampoco a los servidores públicos de elección popular. Pero aquí es importante señalar también lo siguiente. Hay servidores públicos de carrera que tienen su propio régimen administrativo sancionador. El caso específico de los jueces. Ellos tienen el Código Orgánico de la Función Judicial y entre ellos, a nivel del Consejo Nacional de la Judicatura, se aperturan los sumarios administrativos. Por tanto, un servidor de carrera de la característica expresada no puede ser sumariado dentro del Ministerio del Trabajo. En esta fase, la señora Verónica Abad es que se le pregunta y se le consulta si tiene los justificativos de la no presencia hasta el 1 de septiembre dispuesta por la señora canciller. La pregunta que se le formuló fue al Departamento de Talento Humano de la Vicepresidencia de la República. Ellos contestan y una vez que ellos contestan, el ministerio le preguntó también la condición laboral, su pregunta es extraordinaria, le preguntó a la Cancillería la condición laboral de la señora Verónica Abad y también se le ha preguntado al Consejo Nacional Electoral. ¿Qué dice el caso específico de una supuesta destitución? Yo digo que las redes sociales ya han destituido a la señora sumariada Verónica Abad y se olvidan que la señora es vicepresidenta de la República. Sin embargo, la LOCEP determina varias responsabilidades administrativas para aquellos que han faltado por más de 3 días de manera injustificada a sus puestos de trabajo. Habla, por ejemplo, la LOCEP de suspensión de días laborales. Habla también de suspensiones fijas de 30 días, habla de suspensiones fijas de más días. En definitiva, determina suspensiones de acuerdo a la condición de la gravedad de la falta administrativa. Lleva a la gravedad mayor y lleva también a gravedades leves. Todo esto es el orden administrativo sancionador que se encuentra en la LOCEP y no dispuesto por la ministra de Trabajo. La LOCEP tiene vigencia desde hace más de 10 años. Pero, bueno, primero, como contexto, Verónica Abad tuvo la disposición de ir de Israel a Turquía, debía ser el 1 de septiembre, llegó a Ankara, la capital de Turquía, el 9. Por eso son esos 9 días de ausencia. Ya nos explicó, solicitado por ella el cambio, además de ir a Turquía. Ahora, la interrogante que me queda a mí, con justamente lo que usted mencionaba de los tiempos y los plazos, el 7 de noviembre ella comparece, pero ¿cuándo habría esta resolución y cuándo conoceríamos la sanción? Que ya por palabras suyas entendemos que no necesariamente va a ser una destitución. Mire, la LOCEP determina el trámite administrativo y el acuerdo ministerial del Ministerio de Trabajo determina los días en los que se tiene que dictaminar la primera decisión, que no superan los 10 días.
Es decir, a finales de noviembre ya podríamos tener la primera decisión y ella podría apelar y en diciembre seguiríamos con la continuidad de este proceso. Hay que cumplir con los tiempos, obligatoriamente hay que cumplir con los tiempos y ajustarse al calendario, porque a ella se la sustancia dentro del calendario de términos, es decir, de lunes a viernes, no corre sábado y domingo. Y finalmente, para entenderlo, la gravedad del asunto, es decir, que una persona falte a su puesto de trabajo siendo servidor público 9 días, ¿eso le podría caber la máxima sanción? Bueno, habría que ver cuáles son las pruebas de descargo que ella va a presentar en el proceso y cómo las va a actuar. A veces las pruebas no se actúan correctamente, pero también tienen que cumplir con lo que dice el Código Orgánico General de Proceso. Tienen que ser pruebas válidas. Y para hablar de pruebas válidas, le doy un ejemplo. Tiene que ser una prueba certificada. Depende siempre la valoración de la prueba. Yo, que fui jueza muchos años, siempre sostuve que a veces se equivocan los que patrocinan procesos judiciales en la parte más sustancial del proceso. Yo le llamo en la columna vertebral del proceso, que es justamente ya la parte probatoria de la prueba, porque muchas de las pruebas no son pruebas válidas. Una copia simple no es una prueba válida, porque la ley así lo ha determinado. Claro, se pueden presentar muchas cosas, pero no necesariamente sirven para el proceso. Sí, ¿no? a veces una prueba derrota a 20 pruebas que presenta la otra parte procesal dentro de un caso. Se nos quedaron algunos temas, señora ministra. Gracias por acompañarnos. A las órdenes siempre. Gracias. La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, aquí en el espacio de entrevistas de Noticias 7. Y con esto nos vamos de una pausa y volvemos con más información. Ya viene el enlace público.